por las redes sociales. Usamos Reina Valera del 1960. Romanos 5, versículos 15 al 21, vamos a ver en esta tarde. Título del mensaje: Cristo, la única solución. Leemos de la versión de la Biblia Reina Valera del 1960. Amén, iglesia. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Reconocemos la necesidad de ti, Señor, tanto para este servidor que para mis hermanos, Señor. Necesitamos que a este servidor le permitas exponer tu palabra con sencillez para que se pueda entender, Señor. Pero te pedimos, Señor, para el que escucha a Dios, un oído afinado, Dios, para que pueda escuchar tu palabra hablándole directamente a sus corazones, Señor, para que esta semilla sea sembrada y lleve fruto, Señor. Eso es algo que solo tú puedes hacer, Señor. Eso yo no lo puedo hacer, pero tú lo puedes hacer. Y yo sé que tú eres el Dios que hace el milagro, que tienes misericordia, que haces prodigios, Señor, y que conoces nuestros corazones sobre todo, Dios. Así que no conozco la necesidad del que pueda escuchar este mensaje, ni de mis hermanos aquí reunidos, pero tú la conoces, Señor. Háblale a cada uno de ellos de la manera que tú sabes que es la mejor manera para ellos, Señor. Sana los corazones, Señor. Sana los cuerpos, Señor. En esta hora haz milagro, haz prodigio, Señor. Y sigue proveyendo, Señor, para tu honra y para tu gloria, Dios. Porque tú eres merecedor de toda gloria y de toda honra, Dios. No permitas que ninguno de los que estamos aquí salga de este lugar en la misma condición como llegó, Señor. Que seas tú restaurando, Señor, que seas tú liberando, Señor, que seas tú tomando las cargas de cada uno de nosotros y que sea cambiada por la tuya, que es liviana, Señor. Haznos mansos, haznos humildes, Señor, para escuchar tu palabra y cambiar lo que tengamos que cambiar, Señor, para tu honra y para tu gloria, Dios. Hemos orado en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén.
y amén. Cristo, la única solución. Fuera de Cristo no hay solución. Aleluya. Así que, como introducción, se nos dio la opción de elegir o no no se nos dio la oportunidad de elegir lo que heredamos de Adán. Nosotros no tenemos opción. Nosotros nacemos con la culpa de la desobediencia de Adán, ya con nosotros. Por consiguiente, estamos separados de la gloria de Dios. Ahora, nosotros sí tenemos la oportunidad de elegir a Cristo, de seguir a Cristo, de llamar, de responder al llamado de Cristo. Eso sí, lo podemos hacer. Porque inclusive Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, nosotros lo vemos a través de las Escrituras, que es el que pone el querer como el hacer en el hombre. Es el que afina el oído para nosotros poder discernir la voz de Dios y escucharlo llamándonos personalmente a cada uno de nosotros. Dios es un Dios de amor. Dios llevó su Hijo para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de ser salvado por Él. Ese es lo maravilloso de Dios. Dios no hace acepción de personas. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y por eso Él nos da la opción de poder recibir a su Hijo como Señor y Salvador. Así que para darnos una salida victoriosa a una vida abundante y de renovada relación con Dios, Cristo vino al mundo y murió por nosotros. Esta relación con Cristo no es impuesta como la que tenemos en Adán. La relación de pecador nos la impuso Adán cuando no pudo guardar una sola ordenanza. Porque Adán no tenía muchas ordenanzas, solamente una. Él tenía mucho para disfrutar, pero solamente no podía hacer una cosa. Era alimentarse del árbol del bien y del mal. Eso fue lo único que Dios no le permitió a Adán. Todo lo demás lo puso bajo su control. Tenía todo lo demás para comer, tenía todos los animales para enseñorearse. Dios le brindaba todo. Él solo debió obedecer la palabra de Dios. Ahí fue que Adán falló. Pero no solo Adán, que fue el primer hombre, que no tuvo ningún ejemplo más allá del engañador. Pero nosotros tenemos todos los ejemplos de la Biblia, más tenemos todos los ejemplos que nosotros nos deberíamos dar unos a otros, y seguimos sin obedecer la voz de Dios. Porque nosotros obedecemos las reglas, las leyes, algunas. Hay otras que las violamos y mientras no nos cojan está bien. Pero cuando nos cogen, debería estar bien también, pero no está mal. No está malo que alguien, por nuestro bien, nos dé un consejo. Nosotros no somos capaces ni de aprender a escuchar un consejo, o de aprender a escuchar, porque a lo mejor alguien viene a darte un consejo y tú no tienes interés, pero escúchalo. Pero a veces ni eso. A veces cerramos el oído sin escuchar ni tan siquiera lo que nos van a decir.
Y eso es muy malo. Porque no sabes si el consejo era bueno o era malo. Si te convenía o no te convenía. Entonces caminas a la deriva. Y la Biblia nos exhorta a que conozcamos la palabra del Señor para que no andemos de un lado para otro, llevado por cualquier doctrina. Por eso es lo importante de nosotros conocer a Dios, de conocer al Dios de la Biblia, al Dios que es íntimo, que es fiel, cosa que en el mundo no lo hay. En el mundo no hay fidelidad. En el mundo todo el que se acerca porque a lo mejor viene a ganar algo. Y después que lo tengan, te desechan. Dios no. Y lo bonito del caso es que Dios te recibe como tú estés. No te sigue como te sigue el mundo. Que para estar en algunos lugares tienes que estar bien vestido, para estar en otros tienes que tener mucho dinerito en el bolsillo. No, Dios te, como tú estés. Sucio, andrajoso, pobre, hambriento, lleno, como quiera, Dios te recibe. Porque Dios es un Dios de amor. Y quiere que tú recuperes la imagen por el que fuiste creado. La imagen de Él. Eso es lo que busca Dios en nosotros. Por eso es que nos exhorta y nos deja el ejemplo de Cristo. Que Colosenses dice que es la imagen del Dios invisible. Porque si Dios no se acercara a revelarse al hombre, el hombre no tendría cómo conocer a Dios. No habría forma de tú conocer a Dios. Porque aún la ciencia lo llama como esta, no quiere aceptar que es Dios, pero sabe que hay una inteligencia superior. Pero como nos quieren vender la evolución y el mundo, la prensa, el cine, también nos venden la evolución. Pero ¿qué evolución nos están vendiendo? La evolución degenerada. De que todo sigue cambiando para mal, pero nada para mejorar. La evolución de alejarte de Dios. ¿Por qué? Porque en Dios hay una ley de moralidad que no va con lo que ellos predican. Porque Dios es el que pone el control y la norma de lo que está bien y está mal. Si nosotros sacamos a Dios del asunto, entonces todo vale. Pero así estaba el mundo antes de la ley que Dios le dio a Moisés. Y todos morían también. Ahí es que entra nuestra decisión de que si queremos tener vida eterna con Dios o vivir un ratito aquí y después condenación eterna sin Dios. Pero esa decisión usted y yo la podemos tomar. Porque Dios no es un dictador. Dios es un Dios de amor. Y entonces se presenta para que tú lo conozcas y puedas tomar tu mejor decisión. Si quieres andar el resto de tus días con Él o quieres seguir tu vida de espaldas a Él, creyendo que te va a ir bien. Así que Pablo conserva la verdad
verdad de que la humanidad está sumida en una situación de la que no puede escapar. El pecado tiene al ser humano en su poder y no hay esperanza. La única esperanza es, como el título del mensaje, Cristo es la solución. No sé cuál es tu problema, pero sí te aseguro que si tú pones tu mirada en Cristo y decides hacer lo que Cristo demanda de ti por la Escritura, tu vida va a cambiar. No se van a ir los problemas, no se van a ir tus situaciones, pero vas a tener otro punto de vista para poder enfrentarlos. Porque ya no vas a estar solo con tu problema. Que muchas veces nuestros problemas somos nosotros mismos. Porque seguimos pensando igual. Seguimos enfrentando las situaciones de la misma manera. No cambiamos nada, pero queremos una solución diferente. Y solo una persona que no está de acuerdo va a hacer lo mismo esperando que al final ver un resultado diferente, ¿no? El resultado va a ser el mismo. Porque soy yo quien tiene que cambiar, no es el mundo, no es las personas a mi alrededor, soy yo. Soy yo quien tengo que escoger bien mis amistades, soy yo quien tengo que escoger con quién me rodeo. Nuestra vida se trata de decisiones. Usted va a vivir tomando decisiones, sean buenas o sean malas, pero eso es su vida. Y si no, ahí donde usted está, búsquese hasta que usted llegó aquí, cuántas decisiones ha tomado. Tomó la decisión de qué desayunar, tomó la decisión de qué ropa ponerse, tomó la decisión a qué hora me voy para el culto. De esto se trata. Y la mejor decisión es cuando usted escoge acercarse a Cristo, a conocer a Cristo, a buscar agradar a Cristo. Porque cuando usted busca agradar a Cristo, a lo mejor hay algunas personas que no se van a agradar con usted. Pero usted no se preocupe por eso, porque esas personas usted se las pone en las manos de Cristo en sus oraciones diarias y usted sigue viviendo de acuerdo a Cristo. Y entonces usted verá que no le va a molestar ni lo que digan ni nada. ¿Por qué? Porque su mirada está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos son los que van a sufrir porque van a querer verlos a usted mala y Cristo subiéndole un escalón y Cristo cambiando su vida y usted pareciéndose más a Cristo y usted aprendiendo a perdonar a los demás y usted aprendiendo a lidiar con sus problemas, pero su mirada y su frente en alto porque usted está mirando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que guía su vida. Amén. Así es que se trata. Entonces, ¿cuál es mi solución? Es Cristo. Es Cristo. No se preocupe que nos va a pasar a todo. Hay veces que nos vamos a querer quedar en casa. Claro. No siempre yo tengo el mismo deseo. Yo quisiera. Pero las circunstancias que me rodean a veces me hacen desviar mi mirada de Cristo y ponerla en el problema. Es bíblico, es bíblico. Es bíblico que a veces yo me sienta emocionado. Es bíblico. Pero ¿y dónde usted lo ve? Yo lo veo en Pedro. Señor, ¿eres tú? Sí, soy. ¿Puedo ir donde ti? Sí. Se tiró de la barca. Caminó sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Que se dio cuenta que estaba haciendo algo sobrenatural sin la ayuda del sobrenatural.
Y en el momento que sintió la tempestad, que sintió el viento, entonces miró. Dijo, quitó la mirada de Dios. Quitó la mirada de Cristo. Entonces se hundió. Y como nosotros, cuando nos hundimos en el problema, a tratar de agarrarnos de Dios. Qué bueno que Dios no es como nosotros y que siempre está dispuesto a ayudarnos. Siempre. Aunque ayer lo negué, aunque ayer hice cosas que no debía haber hecho, pero hoy lo busco, lo encuentro. Lo encuentro. Porque Él siempre está presto. Y eso es lo que quiere de nosotros. Que también estemos prestos para sus cosas. Que para todo hay tiempo. Pero mi primer lugar tiene que ser para Cristo. Y lo demás va a aparecer. Paso a paso. Pero va a llegar. Ahorita cantábamos. No hay gloria sin desierto. No hay gloria sin cruz. Nosotros vemos a Jesucristo en Getsemaní pidiéndole al Padre, yo sé que esto que me toca vivir es difícil, pero no lo dejes en mi decisión. Que sea tu voluntad, mi Dios. Padre mío, que sea tu voluntad y no la mía. 2 veces. Cristo. La enseñanza, que no es fácil, pero tienes que aprender a confiar. La primera vez no te contestó, vuelve a orarle. La segunda no te contestó, sigue orando, porque no es el tiempo tuyo, es en su voluntad. Pero si confías, no importa que te diga que no o que sí, te va a agradar. Te va a agradar lo que va a pasar, porque Él va a solucionar todo en tu vida hasta que Él vuelva. Cuando Él vuelva, se acabaron los problemas, se acabaron las enfermedades. ¿Y por qué yo no lo creo? Abraham lo creyó, Pablo lo creyó, y la Biblia dice que eran hombres como tú y como yo, con pasiones y debilidades, pero comprometidos con Dios, creyentes verdaderos, que no importaba lo que Dios pidiera, ellos decían, aquí estoy yo, envíame a mí, como el profeta Isaías. Después de ver la visión que vio de Dios, del Dios santo y verdadero, entonces escuchó la voz a quien mandar. De una Isaías, aquí estoy yo, envíame a mí. Lo que pasa es que nosotros oímos esa voz y escondemos la mano. Y nos damos un paso atrás para que el que estaba atrás quede al frente. Te perdiste tu bendición. Te perdiste tu bendición. Porque la victoria es de valiente. Es el que da un paso al frente. No hay que dar uno para atrás. Es para el frente. Es poniéndose a la disposición de Dios. El pecado ha sumido al hombre en la ruina y Cristo lo rescata. Dios tiene la intención de hacer que todo sea acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque a través de Él todas las cosas llegaron a existir. Por eso es que Cristo es la solución. Porque a través de Él es que todo existe. Mire cómo dice Efesios 1, del 22 al 23.
Voy a leerlo desde el 20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a quien sobre todo, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Es Cristo la solución? Si Él es el que todo lo llena en todo, si Él es la cabeza, si todas las cosas están sometidas bajo su poder, ¿cuál es el mejor aliado que usted puede tener? Si no es Cristo. Pero como su aliado, usted debería conocerlo. Usted debería saber cuáles son las demandas de Él. Usted debería saber qué le gusta a Él, para poder servirle de la manera que a Él le gusta. ¿Por qué? Porque necesitamos estar de acuerdo con Él. Porque dos que no están de acuerdo no pueden andar juntos. Entonces, si yo no me pongo de acuerdo con Jesucristo, ¿cómo puedo decir que ando con Él? O que Él anda conmigo. No puedo, mucho menos si no lo conozco. Mucho menos si no sé lo que Él quiere para mí, que es cambiar mi vida, transformar mi corazón, transformar mi forma de pensar, quitar las murallas que tú estás viendo en tu vida que no te deja progresar. Él las quiere destruir, Él las quiere quitar. Así que necesitamos conocer. Mira cómo Colosenses nos lo presenta. Colosenses 1, del 15 al 20. Mire por qué Cristo es la solución. Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda su plenitud. Todo habita en Cristo. Y todo eso es lo que Él quiere pasarnos a través del conocimiento bíblico, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad y ser victoriosos. Porque aunque Él pasó por la cruz, aunque Él llevó mis pecados, hoy está sentado en el trono, a la diestra del Padre. Y usted y yo, en nuestra vida, no hemos sufrido nada comparado a lo que el Dios sufrió, primeramente en no escatimando a ser como Dios para venir a ser como uno de nosotros. No escatimó su gloria por nada, lo dejó todo por
por salvarnos a nosotros. Pero eso nosotros lo tenemos en poco. Por eso es que muchas veces no vemos el cambio que anhelamos en nuestras vidas, porque muchas veces no tenemos esa relación de padre a hijo que deberíamos tener, de ir con toda confianza, porque Él sabe que nosotros somos polvo, pero muchas veces por nuestra forma de ser pensamos que Él nos va a rechazar, y por eso nos sentamos y no hacemos nada. Pero no, Él quiere. ¿Saben qué es una cosa con la cual nosotros le damos gloria a Dios? Cuando confesamos nuestros pecados. El domingo pasado lo vimos aquí, ¿verdad? Cuando Josué le dice a Acán, da gloria a Dios, confiesa lo que has hecho. Porque lo que tú hiciste trajo maldición al pueblo. Pero tú dale gloria a Dios. Confiesa tu pecado. Y nosotros damos gloria a Dios cuando entramos en la intimidad del cuarto y reconocemos delante de Dios que hemos pecado, que le hemos fallado, que a pesar de todo lo que ha hecho con nosotros, lo hemos tenido en poco. Pero cuando tú confiesas tu pecado delante de Dios, Él lo hace público. Él lo hace público porque te da la valentía de ir y pedir perdón donde se necesite hacerlo. Te da la valentía para ir y disculparte a quien has maltratado. Y para eso hay que ser valiente, para reconocer nuestros errores, para reconocer nuestros pecados. Porque cualquiera habla mal de nosotros, sabiendo que está diciendo una mentira. Cualquiera. Pero ese cualquiera no es capaz después de venir a decirte, oh, perdóname, lo hice mal. ¿Y usted sabe cuál es el problema de eso? No es que me lo diga a mí, no. Es el daño que me ha hecho a mi reputación porque ha seguido hablando por ahí, gente que no me conoce. Piensa mal de mí. Gente que yo nunca voy a poder decir, conocerme, ni saber cómo soy realmente. Ya tienen una idea de mí por algo que otro dijo que no es verdad. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en nuestras relaciones con los demás. Porque hay momentos que nosotros podemos estar enojados con una situación, pero yo no puedo salir a contarlo por ahí donde quiera. No. Lo que es de la iglesia, lo arreglamos en la iglesia. Lo que es de la familia, lo arreglamos en la familia. Lo que es de la pareja, se arregla en la intimidad de su habitación. Porque la palabra te manda, no te acuestes si estás enojado. No dejes que se ponga el sol. No hagas como acostumbramos nosotros, pues dormimos hoy de espalda con espalda. No. Ese no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia te perdonó. Y esa es la enseñanza bíblica. Vamos a perdonarnos los unos a los otros. Vamos a darnos la mano. Vamos a ayudarnos. Y vamos a crecer juntos. Usted sabe que esta iglesia aquí donde usted está, el mes que viene cumple 5 años. 5 años. Nunca se ha celebrado un aniversario. Se iba a celebrar el segundo aniversario y la pandemia cayó. Y se tuvo que romper la celebración. Pero yo creo que este año sí la vamos a celebrar.
el 28 de abril. Vamos a ver cómo lo vamos a organizar en lo que nos queda de tiempo. Pero vamos a leer el versículo 15 para seguir con nuestro mensaje. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El don de la gracia. Cuando se emplea para señalar lo que se da a Dios, el término se refiere a aquello que es recto y aceptable ante sus ojos. Pero cuando se emplea acerca de lo que es dado por Dios, como sucede aquí, se refiere a aquello que es dado completamente, sin usted y yo tener mérito alguno para obtenerlo. Ese es el don de la gracia de Dios. Que sin nosotros tener mérito alguno para obtener la salvación y el perdón de Dios, Dios nos perdona y nos salva a través del sacrificio de su Hijo. Eso es un don gratuito que usted y yo tenemos y sin merecerlo. Aunque pueda haber gente que piensa que ellos son buenos, que porque se portan moralmente van a llegar al cielo. Pero yo le tengo una mala noticia, porque para que yo le presente la buena noticia de salvación, le tengo que dar la mala primero. Y la mala es que Dios en su palabra dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Que no hay bueno ni solo uno. Solo el Padre que está en los cielos, Dios Jesucristo. O sea que ni Él se incluyó como bueno cuando estaba carnalmente con nosotros caminando en este mundo. Porque solo hay uno bueno. Eso no es como muchas personas dicen por ahí: a personas buenas le pasan siempre las cosas malas. No, la única persona buena que le ha pasado algo malo fue a Jesucristo. Esa es la única persona buena que le ha pasado algo malo. Y desgraciadamente, lo que le pasó malo a Jesucristo fue por nuestra culpa. Fue por mi pecado. Por eso tuvo que ir a parar a la cruz. Pero de ahí en fuera, nosotros todos somos personas malas que nos pasan lo que nos buscamos. Ninguno es bueno que le pase cosas malas aquí, debajo del cielo. El único fue Jesucristo. Que todo lo malo que le pasó, por mi culpa, por mi pecado, por mi injusticia, por mi hipocresía, por mi egoísmo. Eso es lo que hay en el mundo. La Biblia te dice que tú vas en tercer lugar. El mundo quiere decirte a ti que lo ideal es que tú vayas primero. Pero la Biblia dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué lugar vas tú? Dime si no vas en tercer lugar. Así que lo que el mundo dice y me ofrece no necesariamente es lo mejor para mí. Lo mejor para mí es Cristo. Es conocer su palabra y vivir de acuerdo a ella. Así que ir a la cruz fue el acto supremo de obediencia de Jesús al Padre y por lo tanto fue totalmente aceptable para el Padre. Haber ido a la cruz también se constituyó en el acto supremo de gracia divina. Su don de gracia ofrecido a la humanidad pecadora. Si yo no conozco estas cosas, jamás podré darle el valor a Cristo que Él merece. Si yo no conozco
todo lo que Cristo hizo a través de la cruz, a través de su evangelio, para perdonarme a mí, yo no puedo ir a hacer la gran comisión, porque no puedo compartir el evangelio con nadie, porque no conozco lo que Cristo hizo conmigo. Para traer eso como ejemplo, para las jóvenes que están aquí, la maestra que hoy te enseña en la escuela tuvo que ir a la universidad para poder adquirir un conocimiento para poder traspasártelo a ti. Pues así mismo tenemos que hacer nosotros con la palabra de Dios. Tenemos que conocerla para poder traspasárselo a los demás. En nuestro caso, primero a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, porque es necesario que la próxima generación conozca a Dios. ¿Y quién se la va a dar a conocer? ¿Quién mejor que tú y yo para enseñar a nuestros hijos? ¿Quién mejor que tú y yo para llevar nuestra familia a que conozca a Dios? ¿Quién es el mejor indicado para dar el ejemplo a tus hijos? No espere que se lo den en la escuela. No espere que se lo den los maestros. No se lo espere que se lo dé el que le despacha el juguito en la cafetería. No, pueden haber algunos allí que sean creyentes, pero usted no lo sabe. Así que esa educación déselo en su casa. ¿Por qué? Porque a la escuela vamos a dejarle que le enseñen conocimiento, pero la educación y de conocer a Dios en casa, iglesia. Es a usted y a mí que nos toca. En la escuela que el maestro le enseñe matemática, que le enseñe español, que le enseñe inglés, pero en casa yo le enseño a adorar a Dios. En casa yo le enseño a glorificar a Dios. En casa yo le enseño lo que Dios quiere que él haga. Eso no se lo dejo al maestro en la escuela. Porque es de casa que él tiene que salir preparado para su batalla. Porque usted no va a poder estar con sus hijos todo el tiempo. Pero la semilla que usted siembra, sí. Porque cuando lo inviten en la escuela a hacer cosas que están fuera del lugar, él va a tener ese consejo suyo de lo que es bueno y lo que es malo. De que usted le haya dicho ya, pues, posiblemente te ofrezcan estas cositas, pero esto a ti no te conviene. Y cuando se lo ofrece, ya tiene algo ahí para poder defenderse. Por eso, más que mamá, usted tiene que ser amiga. Más que papá, usted tiene que ser amigo. Para que él no vaya a buscar consejo afuera. Que venga donde usted. Que cuando tenga una situación difícil, sea usted la primera que se entere y no la última. Y no la última. Porque ya lo último no hay mucho que hacer. Así que si yo no conozco estas cosas, no podré valorar lo que es Cristo, lo que hizo. No podré compartir la palabra. Adán y Eva transgredieron, ¿verdad? Porque, ¿qué hizo Adán y Eva? Desobedecer. Una transgresión. Porque no le hicieron daño a nadie. Solamente hundieron una humanidad. No hicieron mucho daño. Hundieron una humanidad en el pecado. Esa transgresión. Pero eso nosotros lo podemos acabar. Eso nosotros lo podemos cortar. Reconociendo a Cristo como Señor y Salvador. Así que la palabra transgresión tiene el significado de desviarse de un sendero o apartarse de la norma. Por consiguiente, transmite la idea
de ir a donde no se debe ir, y por ende se traduce algunas veces en traspasar, inferir, infringir y quebrantar. El pecado singular de Adán, que fue transmitido a toda la humanidad y que trajo como consecuencia el imperio de la muerte en el mundo, fue una transgresión del mandato único, de la única norma de obediencia que había dado Dios. Una sola. Y eso me enseña a mí que tengo que tener cuidado. Porque la palabra te dice también, aquel que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir? Que lo que le pasó a Adán me puede pasar a mí. Me puede pasar a mí. Puedo desviar mi mirada de Cristo y empezar a codiciar las cosas del mundo. Y eso es idolatría. Uno de los pecados que Dios más odia. ¿Qué es la idolatría? Cuando tú pones cosas primero que Dios. Así que idolatría no es solo ser un muñequito de yeso, de cemento, un canto de madera. No, idolatría puede ser mis hijos. Idolatría puede ser mi trabajo. Idolatría puede ser mi pareja, mi carro. Porque nosotros vemos personas que se desviven por cosas materiales, que hasta están dispuestos a perder la vida. Porque eso lo hemos visto. Ha venido un asaltante para quitarle algo a alguien que es material, que mañana lo pueden recuperar, y se niegan y pierden la vida. Y como quiera el asaltante se llevó lo que vino a buscar. Lo único que nadie me puede buscar, quitar, es mi salvación. La vida de cada uno de nosotros está en un hilo. No puede pasar en el momento equivocado por algún sitio y perder la vida. Porque el único que tiene el control de nuestra vida es Cristo, es Dios. Él sabe el día y la hora, y cómo, y en manos de quién, y cómo va a ser, y con qué enfermedad, o si va a ser de muchos años, o si va a ser por la decisión de una mamá que le quita la vida a un bebé y un médico inescrupuloso que se presta para eso, para lucrarse. Pero quien verdaderamente nos debe importar cómo estamos es con Cristo, no es con nadie más. Porque cuando nosotros estemos bien con Cristo, vamos a estar bien con los demás. Porque vamos a tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Entonces estaríamos respetando el segundo mandamiento. Y si ya hacemos el primero al tener el segundo mandamiento, nuestra batalla está ganada. ¿O no fue así que dijo Cristo? Hará estas dos cosas y entrará en el reino de los cielos. No es muy difícil aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, amar a Dios sobre todas las cosas y aprender a vivir como Cristo vivió en amor, siempre bien al prójimo. Así que al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán se apartó del estándar de Dios, entró a un campo restringido por provisión divina. Como consecuencia de ella, en lugar de llegar a ser más como Dios, según Satanás le había prometido, el hombre fue menos semejante a su creador y se separó de él. En lugar de introducir al hombre en los dominios de Dios,
la transgresión de Adán le dejó a él y a toda la humanidad en el imperio de la muerte y Satanás. Por eso en nuestros tiempos somos invitados a separarnos de Dios y a ser nuestros propios dioses, a tomar todas nuestras decisiones sin importar lo que Dios diga. Solamente lo que usted y yo creemos que es bueno para nosotros, o lo que necesitamos, porque a veces nosotros tomamos decisiones pensando que vamos a adquirir algunas cosas que nosotros creemos que necesitamos, pero no necesitamos tanto como necesitamos una buena relación con Dios. Así que el pecado de Adán trajo muerte, pero la gracia de Jesucristo hizo más que simplemente proveer el camino para que la humanidad caída fuera restaurada al estado de inocencia original de Adán. Jesucristo no solamente revocó la maldición de la muerte, perdonando y limpiando de todo pecado, sino que proveyó el camino para que los hombres redimidos participen de la justicia y gloria de Dios. Por eso es que nosotros vemos que en el Evangelio de Juan 14:6 vamos a encontrar: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esas son las palabras de Jesucristo que nosotros debemos grabar en nuestra mente, en nuestro corazón, y meditar en ellas de día y de noche. ¿Estoy andando por el camino y la puerta que Jesucristo abrió? ¿O estoy andando por el camino amplio que me lleva a la perdición? Hay un solo camino a la salvación, y ese camino es Cristo. Así que la verdad práctica es que el poder del pecado, que es la muerte, puede ser quebrantado, pero el poder de Cristo, que es la salvación, no se puede romper. Mire cómo Pablo se lo dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 10. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Mire cómo dice la palabra del Señor: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Si usted es inmortal, usted no va a volver a morir. Eso es lo que ofrece Cristo. Su inmortalidad a través del Evangelio le ofrece una vida nueva para con Dios, para que usted disfrute de verdad su vida. Y mire cómo dice entonces Romanos 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. A muchas, ¿para qué? Para justificarnos, para hacernos justos delante de Dios. Quiere decir que en ese momento comer el fruto prohibido era el único pecado que Adán y Eva pudieron haber cometido, porque Dios le había impuesto una sola restricción. Esto es algo en lo que debemos pensar. ¿De esa manera odia el pecado Dios? Sí. Por eso es que lo único que de Dios se repite 3 veces es que es santo, 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 apartado del pecado. No quiere saber nada con el pecado. No se mezcla con él. Tan es así que nosotros lo vimos el domingo pasado. Él destruyó a Sodoma y Gomorra, y Abraham entabló una conversación con Dios y le dice: pero mira, si hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, había uno.
había uno, era el sobrino de Abraham, que estaba a la puerta. Y la palabra dice que cuando él veía lo que pasaba, se sentía mal, se quebrantaba. ¿Murió? No, salió. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Pero fuera de él, no había nadie más. Y él tampoco pertenecía ahí. ¿Saben qué fue? Que en un momento de batalla entre los esclavos de él, de Lot y de su tío Abraham, Abraham le dijo: mira la tierra, escoge tu parte. Y él escogió. Y según se fue agrandando, llegó a Sodoma y Gomorra. Pero él no pertenecía ahí. Pero ya él tenía una simiente. Ya él había sido educado por su tío. Ya él había crecido al lado de aquel que iba a ver gracia en los ojos de Dios. El de la promesa, donde iba a salir Isaac. Así que Dios es un Dios justo, pero también es fuego consumidor. Y es amor. Dios es amor. Si no nos hubiera ofrecido salvación. Ese es el acto más grande de amor. Que un justo muera por sus enemigos. Esté dispuesto a morir y a dar la vida. Que fue lo que hizo Cristo con nosotros. Que fue y dio su vida por cada uno de nosotros. Él no solo hace provisión para la redención de un solo hombre, de un solo pecado, sino para la redención de todos los hombres. Jesucristo llevó sobre sí los pecados de todos los hombres. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, dice Corintios. 2 Corintios 5:19. Ese es el acto de amor más grande. Mire cómo dice el versículo 17 de Romanos 5. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ni Adán ni Eva pecaron porque quisieron morir. Ellos no comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal por terminar su vida. No, porque la palabra dice que Eva sabía de la prohibición. Porque cuando vamos al relato en Génesis, corrige a Satanás y le dice: no. Si de todos los árboles del huerto podemos comer. De lo único que no podemos comer es del bien y el mal. Ella lo sabía. Pero ¿qué hizo Satanás? Ella lo sabía y le dijo: porque moriremos. ¿Y qué hizo Satanás? La mentira siempre. Una media verdad. No. Tú puedes comer. Lo que pasa es que Dios sabe que tú vas a ser como Él. Y ahí entonces miró el árbol, que tiene que haberlo visto antes, pero ahora lo miró con codicia. Ahora lo miró anhelándolo. ¿Por qué? Porque ahora había una idea diferente de que ahora ella podía ser como Dios. Pero antes no lo veía así. ¿Por qué? Porque antes estaba en un mundo de inocencia, de humildad, dispuesto a someterse. A ese es el mundo que Dios nos quiere devolver. El mundo de que nosotros seamos humildes, inocentes y estemos dispuestos a someternos primeramente a su palabra y después a los demás.
Pero cuando miró con codicia, quiso ser como Dios. Entonces se le hizo más fácil coger el fruto y comerlo. Ya no le importó que iba a morir. ¿Por qué? Porque no estaba en el mismo canal que Dios. Su muerte fue como Dios lo dijo, instantánea. Porque cuando vuelve Dios a buscarlo al jardín, ¿qué hacen? Salen corriendo a esconderse. ¿Por qué? Porque antes no le importaba estar desnudo. Ahora sentían vergüenza y se escondían. Y así hay un montón de personas en el mundo diciéndole no a Dios porque sienten vergüenza de su pecado. Pero eso es lo que Dios quiere, que tú le des gloria, que le des honra, que confieses tu pecado ante Dios y te des a Él. Y empieces a conocerlo y a tener una relación con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que tú sueltes esa atadura que el enemigo te ha puesto. Diciéndote, tú has sido muy malo. Dios no te va a perdonar. Vas a dejar no vas a ir más a la fiestita. Ahora te vas a dedicar a tu familia. Pues sí, porque si te casaste es para eso, para dedicarte a tu familia. No es salir para trabajar y quedarte en el negocio. No, es para salir a ir a ayudar a tu esposa con tus hijos y quitarle la carga a ella que la tuvo todo el día. Entonces ahora te toca a ti sentarte, hacer asignaciones con tus hijos, guiarlo, llevarlo, predicarle la palabra, orar juntos, ayudar a tu esposa a fregar y hacer las cosas que todavía no se han hecho. No a sentarte frente al televisor para que ella te siga sirviendo como si tú fueras un Dios. No. Eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia la familia. Eso es lo que fortalece la familia. Eso es lo que educa, hermano. Cuando tú aprendes el valor de la palabra de Dios, tú aprendes el valor de Cristo, entonces tú aprendes a valorar a tu esposa, aprendes a valorar a tus hijos, aprendes a valorar a tu mamá, aprendes a valorar a tu papá. Entonces te dedicas para que ellos estén bien, no para que nadie te sirva. Así que la intención divina del sacrificio de Jesús en la cruz fue que los que reciben la abundancia de ese acto inigualable de la gracia y el don de la justicia llegaran a reinar en vida por uno solo, por aquel que murió por ello. Cristo no ofrece solamente vida, sino vida en abundancia. Hermano, mire cómo dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué? Porque es vida eterna lo que Dios te ofrece. Es algo que tú y yo no podemos ver porque no sabemos lo que es eterno. Porque solamente hemos vivido 56, 60 años. Y lo que hemos visto es lo que hemos podido ver. Pero no hemos podido ver la eternidad como Dios la ve, que la ve desde antes de la fundación del mundo. Ya te veía, ya veía tu vida, ya veía tus problemas, veía tus situaciones, veía cómo ibas a caer de rodillas delante de Él, cómo lo ibas a aceptar. Eso Dios lo veía antes de crear el mundo. Eso es eternidad. Pero nosotros no podemos ver eso. Así que mire cómo dice en 2 de Corintios 5:21 también.
Y lo voy a leer desde el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo lo que usted cree que Dios ve en usted, lo ve solamente a través de Cristo. Dios no va a ver nada en nosotros bueno, porque es que no hay nada bueno en nosotros. Por eso Dios lleva a su Hijo en la cruz para poder crear este espejo donde Él mira a su Hijo mientras nos mira a nosotros. Es ahí donde Dios cobró mi pecado, en la cruz. Ese es el valor original de la cruz, que trae salvación al hombre. Eso no es cualquier cosa. Y nosotros tenemos algo más. ¿Usted sabe qué es? Que Filipenses 1:6 dice que el que empezó la obra en cada uno de nosotros es el Dios Todopoderoso y Él la va a terminar. Su obra de salvación no se va a quedar a mitad del camino, hermano. Porque no depende de su fuerza. Depende de lo que Dios determinó ya para ti. Está en ti obtener eso. Está en ti decirle que sí a Cristo. Ponerlo en el primer lugar en tu vida. No para algunas cosas. No para que me lleve de viaje. No. Que me lleve a la eternidad. No que me cruce la frontera. No que me lleve a la eternidad. No que me dé para hacer una casita en mi país. No, que me lleve allá a las moradas celestiales. Para toda la vida, hermano. Cuando nosotros empezamos a ver así, nuestra vida cambia, porque nuestra mente cambia, nuestro hablar cambia. Somos distintos, porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué me voy a quedar yo en lo viejo? ¿Por qué me voy a quedar en los harapos si me puedo poner la ropa del rey? Porque voy a caer comer migajas de las que cae a la mesa si me puedo sentar a la mesa del rey. ¿No es como algo ilógico? Para nosotros que nos creemos tan inteligentes. Así que ellos reinarán en esa vida justa con su Señor y Salvador y poseen la vida justa y gloriosa y eterna del Dios mismo. Mire cómo dice 1 Corintios 15:57. 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su victoria está ganada. Usted está peleando una batalla que ya está ganada. Porque es Jesucristo que la peleó. Que es Jesucristo que la ganó. Por eso, como dice el mensaje, lo único que nosotros necesitamos es Cristo. Donde único yo tengo que poner mi confianza es en Cristo. El hombre siempre te va a fallar. Siempre el hombre te va a fallar. ¿Tú sabes por qué siempre el hombre te va a fallar? Porque tú pones unas expectativas en el hombre que el hombre no puede cumplir. Pero él no te falla por fallarte, no, es que tú pusiste unas expectativas más grandes de lo que él puede lograr. Por eso es que te va a fallar. Pero cuando tú las pones en el Dios del cielo, puedes poner las expectativas que te dé la gana. Porque ahí no hay expectativas altas que valgan. Ahí te quedas corto. Por eso es que tú no oras, por eso es que tú no buscas la buena relación con Dios, porque tú estás corto de visión. Porque las cosas de Dios se ven espiritualmente. Por eso es que los que están en el mundo no lo pueden entender.
Y mire, voy a llevarlo ahí a Romanos 1. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pero dice el 19: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque todas las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de ave y de cuadrúpedo y de reptiles. Lo mismo que hicieron. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cruzó el Mar Rojo, sube Moisés a hablar con Dios, a buscar las tablas de la ley, se tarda un poquito, 40 días, y el pueblo abajo se hizo un becerro de oro. Y después decía: este es el Dios que me sacó de Egipto. Así de ignorantes somos nosotros cuando no conocemos la palabra de Dios. Y con esa ignorancia es que vivimos, creyendo que nos podemos llevar el mundo entero sin Dios. Pero sin Dios, lamento decirle, iglesia, y al que me escucha por las redes sociales, no vas a llegar a ningún lado. No vas a llegar a ningún lado. Porque tan pronto mueras, vas a ser condenado. Si mueres sin Dios. Se lo dije el domingo pasado y se lo repito hoy. Hay solamente dos maneras de morir: con Dios y sin Dios. Tú puedes morir de cualquier enfermedad, un accidente, pero mueres con Dios en Cristo, o mueres sin Dios. O vas al cielo o vas a la condenación. Eso es una decisión que usted puede tomarla hoy. Decidir seguir a Cristo y vivir para Cristo. Y yo le aseguro que le va a beneficiar en todo en su vida. Así que voy a leer 18 y 19, Romanos 5, ya casi para terminar. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si usted no ha venido a los caminos de Cristo, usted se lo acaba de decir Pablo a través de la palabra de Cristo, de Dios inspirada. Si usted no ha venido a los caminos de Cristo, ya Pablo le dice que usted fue constituido un pecador. Que de la única forma que usted es constituido justo es cuando viene a los caminos de Cristo. Es con Cristo. Sin Cristo, usted es pecador. No importa cómo usted se comporte, no importa que usted sea el hombre más moral del mundo. Si no tiene a Cristo en su corazón, está perdido, es pecador y va a ir al infierno. Y eso es una decisión que le toca a usted. No la puede tomar nadie por usted. Y no espere a que se muera, porque entonces no hay oportunidad. Los muertos no deciden, están muertos. Así que la enseñanza de Pablo en estos dos versículos es que la esencia de la transgresión de Adán fue la desobediencia, mientras que la esencia de la justicia de uno fue la obediencia. Cuando Dios ordenó a Adán que no comieran del fruto prohibido, Adán desobedeció y trajo muerte. Cuando Dios envió a su Hijo unigénito al mundo a sufrir y a morir, el Hijo obedeció y trajo la vida. De principio a fin, la vida de Jesús se caracterizó por la obediencia perfecta a su Padre celestial, a la verdad, a la edad de 12 años. Cuando usted va a Lucas 2:49, le dice a María y a José: ¿por qué me buscaban? Ustedes no saben que en los negocios de mi Padre yo he de estar.
Ustedes no saben que yo tengo que obedecer lo que la palabra habla de mí. ¿Por qué? Porque también en Juan 5:39, Él le dice a los fariseos, le dice, oiga, ustedes escudriñan la Escritura porque ustedes piensan que ahí van a encontrar la vida eterna. Pues ¿saben qué? Ellas son las que dan testimonio de mí. Y también le dice, ni una tilde, ni un punto pasará de esta palabra. Primero pasará cielo y la tierra, pero nada de la palabra de Dios pasará sin cumplirse. Y nosotros hemos visto por la historia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se cumplen todas las promesas de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué usted espera que no se cumpla la promesa de que Dios viene por su pueblo? ¿Usted espera que esa no se cumpla? Esa se va a cumplir, como todas se cumplieron, como el profeta dijo, van a ser en Belén. Que le dijo al rey, ¿verdad? Cuando le preguntó a los sabios que fueron a investigar, oye, ha venido el rey de los judíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces el rey Pilato se acercó a los reyes y dijo, averigüen dónde es, y llamó a los maestros de la ley y le dijo, ¿dónde es que? Bueno, el profeta dice que en Belén de Judea. Y ahí nació. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Porque la promesa se tenía que cumplir. Porque estaba hablando testimonio de Cristo. ¿Y por qué no va a cumplirse la segunda venida? No dude de la palabra de Dios, hermano. No lo dude. Él va a venir. Enderezcamos nuestros caminos. Pongámonos a su disposición. Hagamos su voluntad. Así que de principio a fin la vida de Jesús se caracterizó, ¿verdad? Era hacer la voluntad del Padre. Mire cómo lo vamos a comparar. Juan 4:34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y que acabe su obra. Y su obra acaba cuando venga por la iglesia. Como lo dice en Apocalipsis. Pero esa iglesia es limpia, santa y sin mancha. Y es porque Dios ve esta iglesia, nos ve a cada uno de nosotros a través del sacrificio del Hijo. Ya usted y yo pagamos nuestros pecados, aún los que no hemos cometido todavía, pero que ya Dios sabe que los cometerás. Por eso es que nosotros no nos podemos detener, porque tenemos una vida que no agrada a Dios ahora. Porque tan pronto Jesucristo entre a nuestra vida, Él la va a transformar. Él la va a transformar. Porque Él le va a decir al Padre, yo morí por Él. Él es parte de los redimidos. Él es parte de mi iglesia. Ahora no está caminando tan bien, pero va a llegar. Va a llegar. Porque Filipenses 1:6 dice que el que empezó la obra la terminará. Y es Dios mismo. Promesa de Dios, hermano. No confíe en su fuerza. Pónganse en las manos de Dios. Así que de principio a fin la vida de Jesús se caracterizó por la obediencia. En su vida encarnada, Él se humilló a lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2:8. La obediencia de Cristo asegura la redención de muchos. Así que, para terminar, voy a leer los versículos 20 al 21. Y dice la palabra del Señor,
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Debo advertir aquí que la ley de Dios, ceremonial o moral o espiritual, nunca ha sido un medio de salvación en ninguna época. En ninguna época, en ningún tiempo, la ley ha sido un medio de salvación. El lugar que ocupó por orden divina en el plan de Dios siempre tuvo un carácter temporal. ¿Por qué? Porque la ley era para enseñar al pueblo hasta que Cristo viniera. Porque ese es el verdadero Salvador. Esa es la vida. Pero la ley ayuda a nosotros dar ejemplo a los demás con el cumplimiento de ella. ¿Por qué? Porque somos un ejemplo de cómo se debe vivir delante de Dios. Así que Abraham mismo fue justificado por Dios única y exclusivamente sobre la base de su fe. Porque Abraham fue justificado por Dios, pero todavía no había ley. Y fue justificado por su fe. Mira cómo Romanos 4, del 1 al 13, Pablo dice: pues ¿qué diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que halló Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los circuncisos, para la circuncisión, o también para los incircuncisos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y si recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro Padre antes de ser circuncidado. Por eso cuando usted va a Hebreos 1:6, mire lo que el autor de Hebreos nos dice, y otra vez, 11:6, perdón. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esa certeza? Es que usted entiende que hay un Dios. Esa es su fe. Que usted sabe que hay un Dios en los cielos. Pues entonces usted debe vivir de acuerdo a eso que cree. Entonces usted debe defender y compartir eso que usted cree. ¿Y qué es lo que usted cree? En el Evangelio de Cristo, que Dios envió a su Hijo a morir a la cruz para que usted sea salvado. Ese es el Evangelio. El amor de Dios por cada uno de nosotros. Pero la fe viene, ¿por qué?
por el oír la palabra de Dios. No viene por cualquier cosita, no, viene por el oír la palabra de Dios, por poner atención a la palabra de Dios. Así que Dios dio la ley a través de Moisés como un modelo de justicia, pero no como un medio para alcanzar justicia. La ley no tiene poder para producir justicia, pero para la persona que pertenece a Dios y tiene el deseo sincero de hacer su voluntad, es una guía para llevar una vida justa. Nosotros no somos obedientes para ser salvados. Nosotros somos obedientes porque ya somos salvados. Entonces nosotros queremos retener esa salvación. Porque es una salvación muy grande que nadie más me la puede dar fuera de Cristo. Es el único mediador. Así que, les repito, ¿es Cristo lo que necesitamos? Es Cristo. No hay nada más. Es Cristo. ¿La ley es buena? Sí. Sí, es buena. La dio Dios. Y todo lo que Dios hace y da es perfecto. Es bueno para nosotros. La ley es como un ejemplo que le puedo dar. Hay un anuncio en el parque de que usted pues no arranque las flores. Y a lo mejor usted ve el anuncio y arranca las flores. Si no hubiera visto el anuncio, ni mira las flores. Pero como está el anuncio, entonces usted va y arranca la florcita. Porque no hay nada malo en la señal. Su mensaje es perfecto y claro, bueno, pero debido a que coloca una restricción en usted, por eso es que choca. Porque le dice a usted qué no hacer. Entonces, usted se ve coartado de su supuesta libertad. Porque a usted no le gusta que nadie le diga lo que usted debe hacer. Pero a Dios le gusta que usted aprenda a obedecer. Y por eso nos tiene en la iglesia orando los unos por los otros y sometiéndonos los unos a los otros. Ayudándonos a conocer a Dios y a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mientras usted esté cerca o yo esté cerca, nos pelamos. Nos pelamos. Y así es que debe ser. Que algún hermano le moleste cuando otro hermano le dice, oiga hermano, usted no debería estar haciendo eso. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque no nos gustan las restricciones. Porque nosotros quisiéramos hacer lo que nos da la gana, pero agradar a Dios. Pero usted no puede hacer lo que le da la gana y agradar a Dios. Para usted agradar a Dios, lo primero que tiene que tener es fe. Es creerle a Dios. Y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, cuando usted empieza a vivir así, a usted no le va a molestar cuando alguien lo aconseje. Cuando alguien se acerque, usted lo va a escuchar. ¿Y qué va a hacer? Va a retener lo bueno y va a desechar lo malo. Porque siempre va a encontrar quien siempre lo vea que usted está haciendo malo. Siempre va a haber esa persona que nunca vea que usted hace nada bueno. Entonces, de esa persona, usted lo escucha, retiene el consejo bueno y lo malo lo desecha. Porque usted sabe lo que está haciendo. Yo no sé lo que usted está haciendo cuando sale fuera de aquí, cuando yo no lo veo. Yo no conozco sus pensamientos, yo no sé lo que usted anhela en su corazón. Eso lo sabe usted y Dios. Por eso es que usted honra a Dios cuando confiesa su pecado. Porque es solo usted y Dios que lo conocen. Usted no
tiene que ir donde otro hombre. Si usted va donde otro hombre y le pide perdón si lo ha ofendido. Pero usted no va donde otro hombre a confesarle su pecado. Porque usted tiene a Dios, usted tiene un Espíritu Santo. ¿Y usted sabe por qué no tiene la necesidad de ir donde otro hombre a confesarle su pecado? Porque se supone que usted no ande pecando. Se supone que posiblemente usted pueda equivocarse en un momento dado. Y pues mire, le pide perdón a Dios. ¿Por qué? Porque ya sacrificó su hijo por usted. Entonces usted está en esa deuda con Dios cada vez que lo hace mal. Porque a Cristo murió una sola vez y para siempre. Yo no lo puedo estar sacrificando todos los días a cuenta de una vida de pecado. Porque eso no es el que vive en Cristo. Nueva criatura es, todas las cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén, iglesia. Amén. Así que, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, iglesia. Así que todos nuestros pecados están cubiertos bajo la sangre de Cristo. No hay nadie que sea tan pecador como para que la gracia no lo pueda perdonar. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a despedirnos. Antes de orar y despedirlo, les recuerdo que me llenen la hojita para que Karen y Gloria me ayuden, a los hermanos, ayuden a verla, para ver si podemos sacar algo bueno de él. Y entonces llévense otro motivo más para orar. Todos los domingos vamos a tener un motivo más para orar, para fundamentarnos como iglesia. Vamos a orar porque voy a empezar los pasos, voy a incorporar la iglesia para seguir usando la instalación, pero como una iglesia propia. Porque si no, entonces vamos a perder la dependencia de poder ayudar a las otras iglesias, ¿verdad? Porque entonces habría que llevarlo al comité de la iglesia. Así que vamos a formar un comité. Ya ahora los próximos 9, parte del día del estudio, vamos a formalizar nuestro comité, nuestro organigrama de la iglesia y orar a Dios para que nos abra la puerta para incorporarla y seguir adelante, y entonces ver cómo preparamos, ¿verdad?, el ministerio para ayudar a los jóvenes en Nicaragua. A ver cómo podemos hacer eso. Voy a ponerle en el calendario a ver si en diciembre puedo llegar allá para ir llenando los primeros pasitos y ver cómo nos podemos organizar. Amén. Así que vamos a orar por eso. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos diste de estar aquí delante de tu presencia, Señor. Necesitamos más de ti, Dios. Necesitamos que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor. En nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Que nos podamos ser más humildes, Señor, más mansos, Dios. Y que nos acerquemos más a ti a través del estudio de tu palabra. Que te conozcamos cada día más, Señor. Porque es primordial, Señor, para poder salir a evangelizar, a compartir el evangelio, Señor, a darte a conocer delante de aquel pueblo que todavía no te conoce, Señor. Mira las necesidades de la iglesia, mira las necesidades de cada uno de sus miembros, Señor. Mira las necesidades de cada uno que pueda ver este mensaje a través de las redes sociales, Señor. Sé tú obrando, sé tú transformando mentes, sé tú cambiando las mentes, Señor. Sé tú supliendo sanidad en aquellos cuerpos que lo necesitan, Señor. Sé tú cicatrizando las cicatrices, Dios, que todavía no han cicatrizado y llevan dolor a los corazones de aquellos que todavía no han podido perdonar ni perdonarse a ellos mismos, Señor. Sé tú obrando en cada uno de nosotros, Dios. Así que te pedimos, Dios, que seas tú sembrando esta palabra en nosotros, que nosotros podamos meditar de día y de noche en ella, Señor. Que seas tú obrando a través de nosotros, Señor. Que nosotros podamos estar siempre dispuestos y listos, Dios, para compartir el evangelio, Señor. Sé tú poniendo a nuestros alrededores, Señor, aquellos que tienen un
corazón dispuesto para oír tu palabra, tu mensaje, Señor, y ser tú obrando en nosotros, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo, no sin antes pedirte, Dios, que nos despidas de este lugar, pero no de tu presencia, que tu presencia vaya con nosotros a donde quiera que vayamos, Señor, y nos puedas traer el jueves de nuevo a estudiar tu palabra, Dios. En el nombre de tu amado te lo pedimos.